Buen día, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con la arquitectura de los motores de bases de datos. Entonces, habíamos dicho que teníamos beneficios por el hecho de hacer uso de la arquitectura ANSI Spark, porque dijimos que es una normalización, digamos una estandarización para que todos los fabricantes de software de bases de datos tengan como referencia, y esto nos da también a nosotros, los usuarios o los programadores, la capacidad para poder interpretar cómo funciona, cómo es el funcionamiento interno en la base de datos. Entonces, para representar los datos en los niveles conceptuales y externos, el sistema debe traducir las direcciones físicas en sus correspondientes nombres lógicos e interrelacionarlos, según lo que explicamos en el video anterior. Por medio de este modelo tenemos una independencia de la representación lógica, ¿sí? Esa independencia de la representación lógica con la representación física. El objetivo de esto es preservar la integridad de los datos. Por medio de este modelo tenemos una independencia lógica y física de los datos, y esto es debido a la separación de los tres niveles. La implementación de los tres niveles requiere que el DBMS haga corresponder cada nivel con el otro, teniendo en cuenta la correspondencia de cada nivel sobre los datos que se manejan, los procesos de lectura, escritura de la información. Entonces, los objetivos de gestión de base de datos, el primero y fundamental es lograr la independencia de los datos, la independencia lógica y la independencia física. Ahora, ¿qué es la independencia física y la independencia lógica? La independencia física es la capacidad de modificar el, el esquema físico tanto en la estructura del archivo como en las características de los campos sin obligar a que se vuelvan a reescribir los programas de aplicación. Y la independencia lógica es la capacidad de variar el esquema conceptual sin necesidad de que se vuelva a reescribir de nuevo los programas de aplicaciones. Las modificaciones en el nivel conceptual son necesarias cuando se cambia la estructura lógica de la base de datos. Ejemplo de independencia física. Nosotros tenemos un programa, ¿sí?, que está sirviéndose de un esquema conceptual y un esquema externo, obviamente. Ese esquema externo está definido por el nivel conceptual, por la lógica del nivel conceptual. Entonces, nosotros podemos cambiar, podemos hacer cambios, podemos hacer uso de otros objetos del nivel conceptual o de la base de datos concretamente, sin tener que modificar toda la base de datos. ¿De acuerdo? O sea, reescribimos la parte del programa que nosotros necesitamos modificar. Y fin, no tenemos que tocar más nada. ¿De acuerdo? Y la independencia lógica me dice que yo puedo hacer modificaciones a nivel lógico, ¿de acuerdo? Puedo establecer otras relaciones, puedo crear otros índices, puedo hacer procedimientos internos que mejoren alguna funcionalidad, pero independientemente no voy a tocar o no voy a tener que tocar o reescribir programas de aplicaciones. ¿Sí? No le tengo que cambiar la vida a los usuarios, ni decirle al programador, mira, ahora tenés que modificar programa tal porque cambiamos la estructura de la base de datos, salvo que el cambio de la estructura sea de tal impacto que requiera que las aplicaciones se tengan que cambiar. Bueno, allí no hay salida. Pero si nosotros tenemos que hacer pequeños cambios, tenemos que agregar un nuevo atributo a una tabla, tenemos que decirle al motor de base de datos que indexe por un nuevo campo que no estaba considerado al principio, no va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? Perfecto. Otro de los objetivos, y muy importante, es la reserva y la seguridad.
La seguridad se refiere a la protección de los datos contra los accesos accidentales o intencionales por parte de individuos no autorizados y contra su indebida destrucción o alteración. ¿De acuerdo? La reserva se refiere al derecho de los individuos u organismos para determinar por ellos mismos cuándo, cómo y en qué medida y en qué circunstancia los datos van a ser públicos o van a ser mostrados a terceros. Esto se cumple a medias. Entonces, el DBA debe asegurar que el único medio de acceder a una base de datos sea a través de los medios establecidos, usuario, contraseña, típicamente, y que sea a través de los roles que se le ha definido a cada uno de los usuarios. Como dijimos en algún momento, si yo tengo un usuario que trabaja en el área de contabilidad, no debe usar el sistema o no debe usar los elementos de la base de datos del área de stock, salvo para hacer consultas, si así lo requiere, pero no podría hacer ningún tipo de alteración. Entonces, ese usuario hace uso solamente del esquema externo, ¿sí?, al que le fue asignado, según su función. Y otro usuario no puede hacer lo mismo que él, salvo que tenga los mismos roles. Pero no debería suceder. Entonces, yo puedo saber, yo como administrador de la base de datos, como DBA, puedo saber qué accesos, ¿sí?, qué puede ver, qué puede insertar, qué puede modificar, qué puede borrar cada uno de los roles asignados a los usuarios que yo tengo vinculados a mi base de datos. Entonces, primero, el usuario debe ser definido en el motor de la base de datos. Cuando nosotros definimos un usuario en el motor de la base de datos, le estamos diciendo que el usuario Juan Pérez, con nombre de usuario JP, por ejemplo, y le asigno una clave, tiene acceso a tales tablas. Pero si yo al usuario no le doy accesos a tales tablas, que pueda hacer consultas, modificaciones, o lo que sea, si yo lo declaro, el usuario solamente tiene acceso de conexión. Siempre va a tener acceso a conexión una vez que yo lo declaré. Pero después le tengo que dar permisos. Por lo tanto, los canales que debe seguir el proceso de seguridad de la base de datos están perfectamente identificados. Y debe ser así. O sea, el DBA debe tener perfecto control sobre los roles y qué roles ocupa cada uno de los usuarios vinculados al motor de la base de datos. En cuanto a la protección, uno de estos elementos es justamente la protección. Lo otro es la reserva. Yo sé qué usuario puede extraer información y puede publicarla, por ejemplo. Y la seguridad también tiene que ver con las copias de seguridad, que en este caso no es un backup común, no es una copia que hace el sistema operativo. Ya vamos a ver en qué momento se deben hacer los respaldos y por qué. La integridad se refiere a las medidas de seguridad empleadas para conservar correctos los datos en la base de datos. ¿Para qué se utiliza? Para evitar fallos del hardware, defectos del software, inserción de datos no válidos, el tipo de datos, o sea, validamos el tipo de datos. Si un campo está definido como dato numérico de 10 caracteres, debe estar definido como numérico de 10 caracteres y debe tener un número de hasta 10 caracteres por lo menos. Los valores de las claves primarias y secundarias. O sea, se deben mantener íntegros los valores de estas claves primarias y secundarias. Ya vamos a ver por qué. Porque es necesario relacionarse con otras tablas. Y posteriormente la integridad referencial. ¿Cuándo hacemos referencia a esto de la integridad referencial? Cuando decimos que la tabla clientes, ¿sí?, debe tener una factura. Si la tabla factura no puede
no estar asignada a un cliente en particular. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo muy sencillo de esta integridad referencial. Ahora, hablamos sobre las copias de seguridad. Nosotros le vamos a denominar en este caso respaldo y recuperación. Va a haber un proceso de respaldo que va a ser hacer la copia de seguridad y un proceso de recuperación que va a ser cuando sucede un imprevisto, sucede un evento no deseado, ¿de qué forma podemos recuperar? Entonces, para esto existen dos técnicas de hacer los respaldos, son las copias de backup, ¿sí? Que hace que nosotros le decimos al motor de la base de datos que haga en conjunto con el sistema operativo. Y la otra técnica, perdón, las dos técnicas son recuperación hacia adelante o recuperación hacia atrás. Entonces, ¿cuándo se emplea la recuperación hacia adelante? Se emplea principalmente para la recuperación de paquetes de discos. Por cada anotación en el diario, el programa cambia el valor de los datos de la copia de la base de datos por los valores reflejados en el diario. Ah, muy bien. ¿Qué es el diario? El diario es un registro que va haciendo la base de datos permanentemente. Ejemplo, vamos a tomar un banco. Un banco procesa transacciones diariamente entre las 8 de la mañana y las 16 horas. Procesa transacciones de todo tipo de movimientos bancarios. Todas las transacciones que se van realizando se realizan, impactan en la base de datos, en las tablas que tienen que impactar, en las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, lo que sea, y también hace una copia de qué es lo que se modificó. O sea, del registro, el cliente fulano de tal hizo un ingreso en la caja de ahorro de tal monto, tal día, a tal hora. Y desde qué terminal lo hizo. ¿De acuerdo? Registra todo. Como no lo hace para todos los clientes masivamente, porque los clientes no asisten al banco el mismo día, a la misma hora, todos masivamente. Por lo tanto, cada uno de los movimientos se van registrando en ese diario. Por eso le llamamos diario. Hay distintas formas de llamarlo. La forma más común es denominarle diario o bitácora, se lo suele llamar. Entonces, en el caso de que se produzca un problema, ¿sí? Durante el proceso de las transacciones, hubo un fallo, se cortó la luz y quedaron incompletas algunas transacciones. Nosotros vamos a partir de la última copia de la base de datos, o sea, la del día de ayer, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar el diario, este diario que habíamos comenzado, que mencionamos recién. Con este diario que mencionamos recién, vamos a trabajar, ¿sí?, con la primera anotación desde las 8 de la mañana a la hora que iniciaron las transacciones. Y vamos a ir haciendo una recuperación de todas las transacciones hasta la hora en que se produzca el fallo. ¿De acuerdo? Entonces, se corre un programa de recuperación desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, supongamos que fue el horario del fallo. Después no hubieron más transacciones, por lo tanto, si no hubieron más transacciones o el resto de las transacciones a partir de las 10 de la mañana estaban correctas, la base de datos va a quedar perfectamente armada. ¿De acuerdo? Entonces, desde el momento del inicio de las actividades hasta el momento en que se produjo el fallo, recuperamos todas esas transacciones que puedan haber estado falladas. A esto le llamamos recuperación hacia adelante. Obviamente debe existir este programa, ¿sí?, que hace la recuperación, no lo hace automáticamente. Hay muchas partes del sistema de gestión de la base de datos que
todas necesitan de un aporte de programación previa, de establecer procesos que sean, en algunos casos pueden ser automáticos y en otros casos van a tener que ser manuales, justamente para ser conscientes de cómo se está realizando o cómo va a realizarse un proceso de recuperación de estas características. En el proceso de recuperación hacia atrás o en retroceso se usa principalmente cuando se ha producido un fallo generalmente humano o un programa termine en forma anormal y deje pendientes algunas modificaciones, pero no todas. O sea, hicimos las transacciones, el cliente A se registró perfecto, el cliente B se registró perfecto, el cliente C eh, tuvo un fallo y no registró la transacción correctamente. ¿Sí? Sigue funcionando y a algunos clientes le funciona perfectamente, a otros clientes no, o sea, les produce fallos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la base de datos en su estado actual, ¿sí? O sea, estamos en este momento, son las 10 de la mañana y noté que existen los fallos, ¿sí? Que hubieron problemas o me llamaron por teléfono, miren, hay un cliente fulano de tal, hizo tal transacción y no le impactó. Perfecto. Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a tomar el libro diario, el registro diario, que comienza con la última anotación realizada a las 10 de la mañana, en el momento en que me comunicaron que tengo que recuperar. El programa lee hacia atrás, desde las 8 por lo menos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la mañana, todo el registro volviendo a sobreescribir cualquier dato modificado con el valor anterior. O sea, anula, ¿de acuerdo? Anula el proceso que quedó, el dato que quedó eh, fallido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que de alguna manera estos clientes van a tener que volver a hacer el proceso. Lo importante es que no se produjo una pérdida de información o la base de datos quedó inconsistente. ¿Mm? Entonces, de la base de datos actual con error, tomo el registro diario y con el programa de recuperación hacia atrás comienzo a encontrar o a buscar y encontrar aquellos registros que fueron fallados. ¿Sí? Los reconstruyo y vuelvo a tener la base de datos íntegra. Sobre los datos. En la medida de lo posible, los datos de una base de datos deben cumplir con ser o estar independientes entre sí. O sea, no puedo tenerlos todos mezclados. O sea, tengo que tener perfectamente independizado e identificado a qué entidad pertenecen cada uno de ellos. Deben estar distribuidos, no deben ser redundantes. Para ello se crean las bases de datos, justamente para que no exista redundancia. Deben ser reales, o sea que deben ser comprobables y deben ser compartidos. ¿Compartidos con quién? Con otros sistemas dentro del mismo ámbito empresarial. La redundancia mínima tiene que ver con una técnica que se llama normalización. Ahora, la redundancia debe controlarse para facilitar el acceso a los datos en forma eficiente y más rápida. Ahora, ¿por qué? Si me está diciendo que se debe evitar la redundancia, ¿por qué me dice que debe haber una redundancia mínima? La redundancia debe ser mínima porque debe existir una clave primaria que en muchos casos se va a relacionar con una clave foránea de otra tabla. ¿Sí? Eso permite establecer las relaciones entre las tablas. Si yo no tengo esos atributos que en una tabla principal, por ejemplo en la tabla clientes, el número de cliente es la clave principal y en la tabla cuentas corrientes, el número de cliente, la fecha, la cuenta y la hora es en su conjunto una clave, ¿sí? En su conjunto es una clave principal. El atributo
número de cliente es exactamente igual al número de cliente que yo tengo en la tabla de clientes. ¿De acuerdo? Pero debe existir, porque si no, no tengo forma de relacionar mi registro de tabla, mi tabla clientes, con los movimientos de ese cliente. No tendría posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, esa redundancia debe ser mínima. No es que no deba existir, debe existir, pero de forma tal que me permita la flexibilidad y hacer que la respuesta de la base de datos sea mucho más eficiente y más rápida. La consistencia de los datos es una consecuencia del punto anterior. O sea, si la clave, el número de registro, perdón, el número de cliente en la tabla clientes es exactamente igual al número de cliente en la tabla cuenta corriente, esto me quiere decir que hay consistencia. O sea, los dos son de 6 dígitos numéricos, perfecto. Y no hay ninguno que sea de 6 dígitos alfabéticos o alfanuméricos. ¿De acuerdo? Ahí se produciría una inconsistencia. De hecho, un error, un gran error. Entonces, en un ambiente dinámico, las operaciones de actualización, de insertar, borrar y modificar registros se realizan con mucha frecuencia, obviamente. Es necesario que el sistema de bases de datos evite la inconsistencia entre ellos, reduciendo al mínimo la redundancia y manteniendo en todo momento la integridad de los datos. Puede ser que un usuario A, ¿sí?, en distintos momentos haga dos entradas y haya una de ellas que no fue registrada, o que fue registrada con error. ¿De acuerdo? Esto va a producir justamente una discordancia. Por lo tanto, sería un problema que debería solucionar. Y ese problema se soluciona justamente con los controles de acceso y la normalización de los datos. Bueno, hasta acá estaríamos llegando con las comparaciones o con los beneficios del uso de base de datos. Ahora, ¿por qué hablamos de archivos y de base de datos? Al principio lo mencionamos, dijimos que un archivo podía ser eh, una hoja de cálculo de Excel que tiene una X cantidad de datos, datos de un cliente, pero no es una base de datos. Entonces, los archivos dependen de ligas externas con los datos, sí o sí. Tiene que tener una referencia a algún dato, alguna aplicación lo va a usar, siempre va a usar la misma. Los datos sin compartir en toda la empresa, porque lo tengo yo en mi computadora, tengo mi planilla Excel y para compartirla tengo que pasar todo el archivo. No es que todos los usuarios pueden acceder a mi archivo Excel. Redundancia. El hecho de existir archivos, ¿sí?, puede ser que mi compañero de tareas también tenga un registro muy parecido al mío, que no sea el mismo, pero va a ser muy parecido y seguramente va a haber muchísima redundancia entre los datos. Los archivos no están relacionados entre sí. No, porque no tendría forma de hacerlo. Y el acceso es limitado y con poca flexibilidad y eficiencia y seguridad. Mientras que en las bases de datos nosotros tenemos independencia entre las ligas externas a los datos, según lo que mencionamos en la independencia física y lógica, los datos van a ser compartidos, hay una redundancia mínima y los datos relacionados de acuerdo a un modelo, ¿sí?, al modelo de la empresa. Hay una flexibilidad, hay integridad, eficiencia y seguridad en estos. ¿Por qué vamos a usar bases de datos? Vamos a usar las bases de datos para mejorar la eficiencia, la adaptabilidad, el control de acceso y la persistencia. Persistencia es el almacenamiento. Dijimos que habían distintos modelos de base de datos. En este caso les voy a dejar una mención sobre distintos tipos de bases de datos. ¿Sí? Existe un modelo jerárquico, el modelo de redes, modelo relacional funcional, modelo entidad-relación, ¿sí?, el que estamos usando, modelos semánticos, modelo binario, un modelo orientado a objetos, en algún momento se va a usar siempre ese,
y el modelo multirrelacional. En nuestro caso estamos usando el modelo entidad-relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el más común, el de mejor acceso y que en general es el que se usa en la mayoría de las aplicaciones. El resto no es que no se usa, pero están en aplicaciones especiales, empresas o entidades muy particulares que necesitan usar este modelo de base de datos. Y el modelo orientado a objetos, como dije en algún momento, todo será orientado a objetos. Sin embargo, tiene algunos inconvenientes, sobre todo en los costos de este modelo de base de datos. Bueno, por ahora hemos finalizado, se nos hizo un poco largo el video, pero hemos finalizado con la parte 1. Posteriormente seguimos con la parte 2. Muchas gracias.